¿Alguna vez has sentido que haces todo bien pero nada funciona? Trabajas duro, te esfuerzas, luchas, pero los resultados no llegan. ¿Y si te dijera que el problema no es cuánto trabajas, sino lo que crees sobre ti mismo? Esta es la historia de Fernando Ramírez, un hombre de Guadalajara que pasó 8 años trabajando 18 horas al día sin conseguir nada, hasta que cambió una sola creencia, solo una, y en 30 días su vida explotó de formas que nunca imaginó. Cuando termines de escuchar esta historia, vas a entender que no necesitas trabajar más duro, necesitas creer diferente. Fernando tenía 36 años en marzo de 2025. Vivía en Tlaquepaque, Guadalajara, en una casa pequeña que rentaba con su esposa Patricia y sus 2 hijos, Sebastián de 9 años y Camila de 6. Medía 1,65 m. Tenía el cabello castaño, siempre despeinado, barba de 3 días que nunca se arreglaba y unas ojeras profundas de quien duerme poco. Era diseñador gráfico freelance. Trabajaba desde su casa, en un cuarto improvisado como oficina con una computadora de 8 años que se trababa cada vez que abría Photoshop. Ganaba entre 8.000 y 12.000 pesos al mes. Algunos meses buenos llegaba a 15.000, pero nunca era suficiente. Patricia trabajaba medio tiempo como cajera en un supermercado. Ganaba 6.000 pesos. Entre los dos apenas llegaban a 18.000 mensuales. La renta era de 5.500. Los gastos de los niños, la comida, los servicios. Siempre faltaba. Siempre debían algo. Fernando trabajaba de 7 de la mañana a 1 de la madrugada, todos los días, incluyendo fines de semana. Diseñaba logos por 300 pesos, editaba fotos por 200, hacía flyers, posts para redes sociales, menús de restaurantes, lo que fuera. Aceptaba cualquier trabajo sin importar cuánto le pagaran, porque necesitaba el dinero. Siempre necesitaba el dinero. Pero algo estaba mal. Fernando trabajaba más que nadie que conociera, 18 horas al día durante 8 años, y seguía en el mismo lugar. Seguía ganando lo mismo, seguía endeudado y sin poder darle a sus hijos las cosas que merecían. Un día, el 5 de marzo de 2025, recibió un mensaje de un cliente. Era un restaurante grande en el centro de Guadalajara. Necesitamos un diseñador para nuestro menú completo, redes sociales y papelería. ¿Cuánto cobras? Fernando hizo cuentas rápidas. Era un proyecto grande. Podía cobrar 8.000 pesos fácil, pero el miedo apareció. ¿Qué tal si le parece muy caro? ¿Qué tal si dice que no y se pierde el cliente? Escribió, 3.500 pesos. El cliente respondió de inmediato, perfecto, ¿puedes empezar ya? Fernando aceptó. Pasó una semana completa trabajando en ese proyecto. Entregó todo. El cliente quedó feliz. Le pagó los 3.500 pesos y Fernando se sintió vacío. Había trabajado una semana completa, dejado otros clientes en espera, dormido 4 horas diarias, por 3.500 pesos, menos de lo que ganaba normalmente en una semana haciendo trabajos pequeños. Patricia lo vio esa noche, sentado frente a la computadora, con la cabeza entre las manos. ¿Qué pasa, amor? Fernando la miró con ojos cansados. No sé qué estoy haciendo mal, Patty. Trabajo más que nadie y no avanzo. Patricia se sentó a su lado. Tomó su mano. Fernando, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué cobraste 3.500? Porque pensé que si cobraba más, no me iba a contratar. Patricia guardó silencio un momento. Luego dijo algo que Fernando nunca olvidaría. Amor, el problema no es cuánto trabajas. Es que no crees que tu trabajo valga más. Y si tú no lo crees, nadie más lo va a creer. Fernando sintió que esas palabras le pegaban en el pecho. Porque eran ciertas. Llevaba 8 años cobrando barato, aceptando cualquier precio, diciendo que sí a todo, porque en el fondo creía que su trabajo no valía más, que él no valía más. No puedes cobrar más de lo que crees que vales. Y si crees que vales poco, el mundo te va a pagar poco, sin importar cuánto trabajes.
Esa noche Fernando no pudo dormir. Pensaba en todo lo que Patricia le había dicho, en todos los proyectos donde había cobrado menos de lo que debía, en todas las veces que había dicho sí cuando debería haber dicho no, en todos los clientes que le pagaban una miseria porque él aceptaba una miseria. Y se dio cuenta de algo. El problema no era el mercado, no eran los clientes, no era la economía, era él. Era la creencia que llevaba cargando toda su vida. La creencia de que no era suficiente, de que tenía que conformarse con las sobras, de que pedir más era ser ambicioso o egoísta. A la mañana siguiente, 6 de marzo, Fernando tomó una decisión. Iba a cambiar esa creencia. No sabía cómo, pero iba a intentarlo. Agarró un cuaderno y escribió en la primera página: «Mi trabajo tiene valor. Yo tengo valor. Merezco cobrar lo que vale mi tiempo y mi talento». Sonaba raro, se sentía falso, pero lo escribió y decidió repetirlo todos los días durante 30 días. Era marzo. Para abril sabría si funcionaba o no. Pero algo más importante. Fernando decidió que durante esos 30 días iba a actuar como si ya creyera esa frase. Aunque se sintiera falso, aunque le diera miedo, iba a cobrar lo que realmente valía su trabajo. El 9 de marzo llegó otro cliente potencial, una marca de ropa que necesitaba diseño de logo e identidad completa. Fernando hizo su propuesta. Normalmente hubiera cobrado 5.000 pesos. Esta vez escribió 15.000 pesos. Le temblaban las manos al enviar el mensaje. Esperaba que le dijeran que estaba loco, que era muy caro, que buscaban algo más económico. La respuesta llegó 2 horas después. «Nos parece bien. ¿Cuándo podemos empezar?». Fernando leyó el mensaje 3 veces. No lo podía creer. Le habían dicho que sí, a 15.000 pesos, por un proyecto que normalmente cobraba 5.000. Trabajó en ese proyecto durante 2 semanas. Le puso todo, no porque le pagaran más, porque algo en él había cambiado. Ya no trabajaba desde la desesperación, trabajaba desde el valor. Entregó el proyecto. El cliente quedó encantado. Y algo más pasó. Ese cliente lo recomendó con otros 3. Fernando consiguió 3 proyectos más en una semana, todos pagando entre 10.000 y 18.000 pesos. Para finales de marzo, Fernando había ganado 42.000 pesos. Más del triple de lo que normalmente ganaba en un mes. Y no había trabajado más horas. De hecho, trabajaba menos, porque dejó de aceptar proyectos de 300 pesos. Cuando cambias lo que crees sobre ti, cambias lo que aceptas de los demás. Y cuando cambias lo que aceptas, cambias tu vida entera. Pero no solo fue el dinero, fue algo más profundo. Fernando empezó a notar cambios en otras áreas. Empezó a decir no a proyectos que no le gustaban, a clientes que lo trataban mal, a trabajos que no pagaban lo suficiente. Antes decía sí a todo, porque tenía miedo de perder oportunidades. Ahora entendía que decir sí a todo significaba decir no a muchas oportunidades buenas. También cambió su relación con Patricia. Dejó de llegar exhausto a medianoche. Ahora cenaba con su familia, jugaba con sus hijos. Patricia le dijo una noche: «No sé qué cambió en ti, pero me gusta. Estás más presente, más tranquilo». Fernando sonrió. «Cambié lo que creo sobre mí mismo, y eso cambió todo». El 5 de abril, exactamente 30 días después de escribir esa creencia en su cuaderno, Fernando hizo cuentas. En marzo había ganado 42.000 pesos. En abril iba por 53.000. Y solo era 5 de abril. Tenía proyectos agendados hasta junio, todos pagando bien, todos con clientes que valoraban su trabajo. Fernando lloró, no de tristeza, de alivio, de gratitud, porque durante 8 años había creído que el problema era que no trabajaba suficiente. Y resulta que el problema era que no se valoraba lo suficiente. Todo ese tiempo pensando que necesitaba trabajar más, cuando lo que necesitaba era creer más. No necesitas trabajar más horas, necesitas creer que mereces mejores resultados, porque el mundo te trata como tú te tratas a ti mismo.
Fernando empezó a compartir su historia. Un amigo diseñador le contó que también cobraba muy barato. Fernando le preguntó: ¿cuánto cobras por un logo? 500 pesos. ¿Por qué tan poco? ¿Porque nadie paga más? ¿Has intentado cobrar más? No. ¿Por qué? Porque no creo que me vayan a pagar. Fernando sonrió. Yo pensaba lo mismo, hasta que lo intenté. Su amigo decidió probarlo. Subió sus precios, de 500 a 2.000 pesos. Perdió algunos clientes, pero consiguió otros que sí pagaban. Y en 2 meses estaba ganando el doble trabajando la mitad. Una prima de Patricia, que trabajaba como asistente administrativa, ganando 8.000 pesos mensuales, aplicó la misma idea. Cambió su creencia sobre su valor. Pidió un aumento. Le dijeron que no. Renunció. Consiguió otro trabajo en 3 semanas ganando 14.000. Un vecino que vendía seguros de puerta en puerta empezó a cobrar sus comisiones completas en lugar de dar descuentos por miedo a perder clientes. En un mes triplicó sus ingresos. La creencia que Fernando cambió no solo lo cambió a él, cambió a todos los que lo rodeaban, porque les mostró algo que nadie les había enseñado: que el límite no está afuera, está adentro, en lo que crees sobre ti. Para junio de 2025, 3 meses después de cambiar esa creencia, Fernando estaba ganando entre 60 y 70.000 pesos mensuales. Se mudaron a una casa más grande en Guadalajara. Compró una computadora nueva. Contrató a un diseñador junior para ayudarlo con proyectos pequeños. Y lo más importante, dormía 8 horas. Jugaba con sus hijos. Salía los domingos con Patricia. Tenía una vida, no solo trabajo. Hoy, en marzo de 2026, un año después de cambiar esa creencia, Fernando tiene una agencia pequeña con 4 diseñadores. Factura entre 150 y 200.000 pesos mensuales. Y cada vez que un cliente nuevo pregunta cuánto cobra, Fernando responde sin dudar, sin miedo, porque sabe su valor. Tu vida cambia el día que dejas de pedir permiso para valer lo que vales. Ese día todo explota y nunca vuelves a ser el mismo. Te pregunto algo: ¿cuál es la creencia que te está limitando ahora mismo? Tal vez es que no eres suficiente. Tal vez es que no mereces ganar más. Tal vez es que tienes que trabajar más duro para conseguir lo que otros consiguen fácil. Tal vez es que pedir lo que mereces es ser egoísta. Sea lo que sea, esa creencia es mentira. Y mientras la sigas creyendo, vas a seguir trabajando el doble para conseguir la mitad. Fernando trabajó 18 horas al día durante 8 años. Y no avanzó. Cambió una creencia. Y en 30 días, su vida explotó. No porque trabajara más, porque creyó diferente. Aquí está tu reto. Identifica esa creencia limitante que has estado cargando. Escríbela. Luego escribe la nueva creencia, la verdad, y repítela todos los días durante 30 días. No tiene que sentirse real al principio. De hecho, no se va a sentir real. Pero repítela. Y lo más importante, actúa como si ya la creyeras. Si la creencia es merezco ganar más, pide más. Si la creencia es mi tiempo vale, cobra más. Si la creencia es no soy suficiente, deja de aceptar migajas. 30 días, eso es todo. Y mira qué pasa. Te garantizo que algo va a cambiar. Porque cuando cambias lo que crees, cambias lo que ves. Y cuando cambias lo que ves, cambias lo que haces. Y cuando cambias lo que haces, cambias tu vida. Si esta historia te hizo reflexionar sobre lo que crees sobre ti mismo, déjame saberlo. Escribe en los comentarios 3 palabras. Escribe: yo valgo más. Porque es verdad. Vales más de lo que has estado aceptando. Vales más de lo que has estado cobrando. Vales más de lo que has estado pidiendo. Y el día que lo creas de verdad, tu vida va a explotar. Dale like a este video si estás listo para cambiar esa creencia que te ha estado limitando. Compártelo con alguien que necesita recordar su valor. Y suscríbete para más historias que te ayuden a romper los límites que llevas dentro. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, yo valgo más.